Muy buenos días, bienvenidos a Generación Euro, esta segunda generación euro de la semana, martes 18 de junio ya estamos metidos de hoz y coz en el verano, ya hace tiempo que pasó. Yo lo sitúo siempre, sobre esto hay escuelas, no sé si os he comentado en alguna ocasión, el 40 de mayo, recordáis, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, para mí el 40 de mayo siempre era el 9 de junio, ¿no? Fíjate, se me olvidó recordarlo el día, en la noche electoral, ¿no? 31 más 9, 40, ¿no? Hay gente que dice el 10 de junio por defecto, otros traducen el refrán y dicen 10 de mayo, hombre, el 10 de mayo yo creo que no, el 10 de mayo es muy pronto, ¿no? Es el 40 de mayo, tradicionalmente, ¿no? No te quites el sayo, lo cierto es que ya hace calor, líbrenos Dios de estas tormentas, de todas formas, ahora las llaman danas, antes os acordáis, eran gotas frías, bueno, las tormentas de toda la vida de Dios, cuando se levanta ese calor brutal, sobre todo los que vivimos en ciudades como Madrid, y ya en julio y en agosto despide el asfalto ese bofetón que nos machaca a los alérgicos y a los que no lo somos, ¿no? Y a los niños más pequeños y a las personas mayores, y se mezcla con las bajas presiones y con las temperaturas frías de la atmósfera y descarga esas tormentas, estas tormentas brutales. Digo, ya estamos metidos de hoz y coz, por tanto, en el verano. Poneros a la sombra, poneros a cubierto y a pasarlo de la mejor manera posible. A la sombra es como nos quiere poner Pedro Sánchez Pérez Castejón, que ha anunciado ya legislación excepcional para, no tanto para cerrar medios de comunicación, porque sabe que eso no puede, y además no es el primero. Yo creo que os he comentado en alguna ocasión que gracias a la gentileza de Álvaro Romero, responsable de Sierra Norte Editores, estoy preparando un libro que, si Dios quiere, alumbraré en torno a noviembre. Antes espero tenerlo terminado a la vuelta del verano, pero en fin, en noviembre o en diciembre, a ver si con un poco de suerte está ya disponible, en el que hablo pues de muchas cuestiones que tienen que ver con el periodismo, no solamente de la actualidad política. Hablo de la muerte del periodismo y hablo también de la censura, de lo que ahora llaman desinformación. Y me refiero en ese libro, digo que estoy preparando esos capítulos, más o menos los tengo pergeñados, a que este fenómeno no es nuevo. Yo recuerdo yo todavía era un crío, a mediados de los 80, en 85-86, yo tenía 15 años, pero recuerdo, porque ya con esa edad era un ávido lector de periódicos y me he documentado al respecto, además, cómo ya los socialistas en el poder, llevaban desde octubre del 82, como recordáis, en el poder, anunciaban incluso arrestos de fin de semana. ¿Quién se acuerda de aquello, no? Que por supuesto nunca llegaron a perpetrarse, ¿no? Hay libros extraordinarios por ahí de Justino Sinova. Hay libros del primer Pedro J, del Pedro J de la época. Hay uno muy bueno que se llama La Rosa y el Capullo, donde a Eduardo Sotillos Payet, portavoz a la sazón en aquella época del gobierno de Felipe González, porque yo sí tengo aprecio personal y respeto, y también muchísimo respeto por su hijo Alberto Sotillos, con el que, a pesar de las discrepancias ideológicas, me une una buena amistad. Y es un chaval, es un tipo fenomenal, y me lo ha demostrado. Y yo a él creo que también, ¿no? Ahí sí que os digo que es un perfecto ejemplo de que por encima de la ideología estamos las personas. Pero digo que Pedro J en ese libro, por ejemplo, se refiere La Rosa y el Capullo, ¿no? Aquella mañana en la que Diario 16 había empezado a informar de asuntos relacionados con los GAL, y creo que era Eduardo Sotillos, portavoz del gobierno, que a una pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa, pues contesta que aquellas informaciones no eran más que basura amarilla, ¿no? Producto de la descomposición intestinal. Bueno, digo que hay muchos libros que reflejan el enfrentamiento ya desde los 80 y en los 90 también del último, el tardo felipismo, los estertores de un felipismo ya asfixiado por el crimen de Estado, el GAL, la corrupción, el saqueo de los fondos públicos, de cómo ya iban a muerte, iban a por todas, a por los periodistas. Esto, por tanto, no es nuevo ni nos debe impresionar. La legislación de excepción que ahora anuncia Pedro Sánchez tiene que ver sobre todo, y este es un aspecto en el que hasta ahora no habían incidido en las últimas décadas tanto en el poder, lo cual demuestra que es gente, o entre sus filas cuentan con gente inteligente y por tanto peligrosa, en legislar para limitar la publicidad. La publicidad institucional ellos la limitan porque es discrecional del gobierno, ¿no? De las administraciones públicas, pero la publicidad de las grandes empresas privadas también. Hasta ahora esto era una llamada, de esto sabe mucho mi amigo Eduardo Inda en OK Diario, de esto sabemos aquí también.
a una escala no desdeñable tampoco, ¿no?, de cómo una llamada por parte del poder a una empresa, a una gran empresa del IBEX, puede motivar que te retiren una campaña de publicidad y hacerte pupa publicitariamente. Por eso, últimamente, yo al menos, humildemente, porque lo entiendo así, creo que Alfonso estará de acuerdo, siempre digo que más que dinero, lo que os pedimos, por eso veréis que aquí no pedimos dinero, a diferencia de otros canales, por lo menos no lo hacemos de momento, ni lo queremos, porque nos organizamos con nuestros medios, son pocos, pero los suplimos con imaginación, con profesionalidad y con individualidades, creo, la autocita es una horterada, digo, de todos los que estamos aquí, destacadas. Lo que os pedimos es fidelidad, que ya la tenéis, que propaguéis por ahí la buena nueva, ¿no?, como San Juan Bautista, que iba preparando los caminos del Señor, que se lo digáis a vuestros vecinos, a vuestros amigos, a vuestros hermanos en vuestro ambiente laboral, que sintonicen Periodista Digital, que vean La Retaguardia, que vean Generación Euro, que vean La Segunda Dosis, que vean Los Cancelados, que vean La Burbuja de Josué Cárdenas, que vean los reportajes de Bertrand, que lo vean todo y que lo difundan. Que lo difundáis por vuestros WhatsApps, por vuestros correos electrónicos. Oye, ¿has visto esta pieza de Alfonso Rojo, este comentario editorial, este repaso? Oye, ¿has visto este campanazo de Eurico, esta retaguardia? Oye, ¿has visto esta entrevista de Josué Cárdenas, ¿no?, o esta introducción, o esta entrevista de Rebeca Crespo, o este reportaje de Bertrand Endongo, o el pentagrama también, cuando los viernes a las 8 de la tarde nos juntamos aquí los 5 a pontificar o a dar nuestra opinión libérrima, aunque algunos, que son ya más que comunicadores, se han convertido en memericos, esa libertad memericos, esa libertad les moleste. Bien, pues en ese contexto, digo, de asfixia, y ahora voy a justificaros el titular, a la libertad, resulta decepcionante comprobar que solamente estemos manteniendo el tipo, por supuesto, más de la mitad de los españoles decentes y de bien, que sois todos los que nos veis, porque si no veréis Televisión Española, o escucharéis la cadena SER, o leeríais subproductos informativos como El País, o como Público, como El Plural, o como Infolibre, o como El Diario.es, o todas estas subproductos informativos, digo que solamente la gente decente como vosotros, los periodistas decentes, entre los que nos contamos, los que estamos en el lado correcto, los jueces, la grandísima mayoría, por supuesto, y sobre todo los de instrucción, los que tienen que pelear, como el esforzado juez Peinado, García Castellón y tantos, la Guardia Civil, constituimos el último baluarte frente al sanchismo, que es tanto como decir frente a la dictadura, a la imposición totalitaria y en defensa de la libertad. Y cuando miramos, no a más ciudadanos de infantería que sumar a nuestra causa, que ellos somos bastantes y terminaremos venciendo, nos costará, pero terminaremos venciendo, cuando miramos, no sé, a la gran empresa, a la conferencia episcopal, a las asociaciones de la prensa, y de ahí el titular, vemos la nada, el vacío más absoluto. Vemos actitudes, discúlpeseme la expresión, señores de cuello blanco, de gemelo caro, de reloj caro, mucho más caro que el que llevo yo, sumisa y palanganera, porque el dinero es cobarde, el dinero es lo más miedoso que hay. Os recomiendo la lectura de un artículo brillante, como todos los suyos, del maestro Jesús Cacho el pasado domingo, donde habla del silencio de los cementerios, el silencio de gentes como el Baranda del BBVA, que le casi fuerzan o le sugieren que tiene que recibir al turco y ahí que va, a otro adalí de la libertad, al Erdogan BBVA. ¿Recordáis los 2 millones o el 1,5 millones de acciones de David Sánchez Pérez Castejón en cromos del BBVA? Que vaya usted a saber si serán suyas, porque anda que no ha tenido que pasarse años ahorrando los 50.000 pavos que le paga la Diputación de Badajoz para comprar ese bloque de acciones, a menos que sea un bloque refrigerado. Dejo para otro día la explicación, que yo de esto aprendí mucho durante los 3 años que me dediqué a la bolsa, de lo que es un bloque refrigerado, es argote, no vienen los manuales de praxis financiera. Bloques que se negocian fuera del mercado, no sé cómo las han comprado. Ya os digo yo que me malicio que en el mercado no, porque menudo Cristo preparas, a pesar de que no lo vas a hacer ni de una tacada ni de 2, si te vas a llevar o te vas a ir llevando 1,5 millones de acciones, por muy blue chip que sea, y mucha liquidez que tenga el valor de un Santander, de un BBVA o de una Iberdrola. Bueno, pues Carlos Torres, digo, empresario o líder, en este caso, de uno de los 3 mayores bancos de España, sumiso con el poder felipista. Ana Patricia Botín, como decía Cacho, le da igual, porque como vive en Londres, la práctica totalidad del tiempo, a ella que más le da. Pues ella lo que le digan o lo que le pidan, ella, pues lógicamente lo que le interesa es el beneficio de su entidad financiera, de sus accionistas y ir a lo suyo. Sánchez Galán,
que se ha hecho tan amigo de Teresa Rivera, como bien recuerda el maestro Cacho, y aquí le hemos dado en muchas ocasiones con expertos en energía que hemos tenido el último año y medio, una persona no solamente sectaria y poco y mal preparada, sino técnicamente nefasta, y con unas ideas, con una ideología absolutamente sectaria acerca de medio ambiente, de cambio climático, como lo llaman ellos, y de otras cuestiones más, de medio ambiente en general, que es ella mucho más que Luis Planas, que es un ministro que no existe, absent, no hay ministro de Agricultura, o si está, no se le espera, no se sabe lo que hace. Teresa Rivera es una de las personas que más ha contribuido en las últimas décadas a joder la agricultura en España. Y lo vuelvo a repetir, a joder la agricultura en España y a asfixiar como pollos a los agricultores. Podemos seguir. Se me escapan ya las valoraciones que hace sobre otras familias tradicionales, como los entrecanales, etcétera, etcétera. Quizás tampoco sea justo el ampliar el abanico ad infinitum. Pero es verdad que la práctica totalidad de los grandes empresarios del IBEX están siempre dispuestos a ser muy amables con el poder, como los Fernández, que son muy amables, ¿no? Pues eso es así, pero eso es así ya desde los tiempos en los que el padre de doña Ana Patricia, don Emilio Botín, mandaba y mucho, no solo en el Santander, sino en España. Y le negaban a Fraga el pan y la sal a mediados de los 80. Repasad la prensa de aquella época. Yo tengo toneladas, iba a decir casi, de periódicos de la época en mi casa, porque soy de los que cuando quiere consultar algo de mediados de los 80, de primeros de los 90, se va al Mundo de la época, al Diario 16 de la época, al ABC de la época, lo putas que se las hicieron pasar a Manuel Fraga porque todo, el poder, el apoyo, el dinero, la financiación, era para gentes, bueno, que moraban en el Partido Socialista, no siendo el menor de ellos Felipe González Márquez. Nada ha cambiado. El problema, dice Jesús Cacho y coincido, es que nunca ha habido grandes empresarios ni líderes empresariales en España. Ha habido funcionarios muy distinguidos, desde la época de José María Cuevas, al frente de la COE, que no había liderado una empresa en su vida, desde la época, bueno, al pobre Díaz Ferrán me lo voy a saltar porque terminó con sus huesos en la cárcel. Creo que preparó ahí un pequeño lío. En Zamora no perpetran, no, en Zamora las preparan, y las preparó cojonuda en Viajes Marsans, ¿no? Que se lo digan a las víctimas de lo que, bueno, pues a los jueces les debió de parecer ya en aquella época una estafa monumental, ¿no? Etcétera. Nunca hemos tenido grandes líderes empresariales y sí, insisto, empresarios distinguidos, ahora mejor formados que los de antes. Recuerdo, oigan, y un respeto a su memoria, por supuesto, pero recuerdo pues a un señor que se llamaba José Antonio Segurado, al que Fraga ridiculizaba, Fraga es que a veces era tremendo, y le llamaba el bachiller Segurado, cuando lideraba aquel partido pequeñito que era la Unión Liberal, que junto con el PDP de Alzaga se coaligaron y quería ser vicepresidente del gobierno si Fraga hubiera llegado algún día a Moncloa, que nunca llegó, ¿no? Segurado era también líder de una organización empresarial sin una gran preparación intelectual porque no tenía carrera universitaria, como todo el mundo recuerda, pero ahora sí que tienen carrera y 2 y 3 grados, másters carísimos, hablan idiomas, es gente muy preparada, pero no dejan de ser eso, empleados distinguidos. Quien mejor lo define es Mario Conde, que es una de las personas a las que más cito porque me da a mí la gana y me parece bien, cuando habla de la diferencia entre los empleados y la propiedad. Fijaos cómo la mayoría de los grandes empresarios del IBEX no son propietarios de sus empresas, son empleados. Y él cuenta como él, número 1, el top en toda la historia de las oposiciones al cuerpo de abogados del Estado, se sentía en los primeros años junto a Juan Abelló, al que de rico convirtió en muy rico, multimillonario, de millonario convirtió en multimillonario, se sentía un empleado distinguido. Eso es así. Desde que llamaba al domicilio de Abelló, le cogía el teléfono la señora de Abelló, otra señora, por supuesto, doña Ana Gamazo, y le daba el teléfono a Abelló y le decía: Juan, tu empleado. Bueno, pues estos son empleados de altos vuelos. Me gustaría que no abren la boca ni ponen pie en pared, y podrían hacerlo, y dicen basta ya ante el atropello y la destrucción de las libertades en España. Me gustaría también ver a las asociaciones de la prensa emitir comunicados de apoyo, por ejemplo a Vito Quiles, insultado y amenazado gravemente en red pública por un ministro del Gobierno de España, que le ha llamado saco de mierda y le ha dicho que me voy a encargar de que lo pagues caro. ¿Qué será lo próximo? ¿Enviarle una inspección de Hacienda, señor Puente, a Vito Quiles? O no sé, o que tenga un mal encuentro. Vito Quiles, si ha hecho bien, veo que hace unas horas ha puesto en su red pública Twitter que hace responsable a Óscar Puente y al Partido Socialista de cualquier cosa que pueda pasarle. Y la conferencia episcopal me la voy a saltar, por piedad y porque sé que muchos de los que me escucháis sois católicos, apostólicos y romanos, la gran mayoría, y os puede doler algún comentario. Yo soy algo más tibio en materia de religión, pero
me parece impresentable la actitud de los obispos que otorgan, callan y dejan pasar el atropello al que estamos siendo sometidos. Don Ángel de la Rúa, discúlpeme usted que me he enrollado más de lo que tenía yo previsto en este comentario editorial, en este brazo, pero bueno, ¿cómo estás, amigo? Feliz martes y feliz semana. Muy buenas, pues encantado de estar aquí, Eurico. No, hombre, pues, un análisis bastante completo de la actualidad empresarial y periodística, que van muchas veces, como tú bien sabes, de la mano. De la mano, Ángel, tú tienes mucha experiencia en eso. Yo he hecho en falta auténticos líderes empresariales en España. ¿Sabes quiénes sois los empresarios? Que lo sabes, y lo hablo mucho con Mariano y con otros amigos, con Mariano Calabuch, que me acompañaba ayer en el formato político en la retaguardia. Los empresarios sois, porque además representáis el 97 o el 98% del tejido empresarial de España, los pequeños y medianos, los autónomos societarios también, yo soy autónomo societario, o la gente pues que pagáis, no sé, 5, 10, 15, hasta 50 nóminas, ¿no? El señor que tiene un taller, el señor que tiene 2 comercios, el señor que bueno, pues ha organizado un despacho, una consultoría, lo que sea y tal, que sois los que auténticamente queréis riqueza. Estos señores del IBEX, con todos los respetos, no son empresarios, no han creado nunca una empresa y realmente no han emprendido nada. Son empleados distinguidos, con una preparación académica brillante seguramente, que yo no pongo en tela de juicio, pero que al final están para llevarse su bonus, sus 5, 10, 20 millones al año. Y otra cosa, ¿para qué se van a meter ellos en política, verdad, Ángel? Bueno, la política se mete en ellos, ¿no? Que quizá es el síntoma más preocupante de la patronal española. Efectivamente, hay una cosa que es muy importante y que tus oyentes y tus seguidores y tus televidentes tienen que tener claro. Lo has dicho tú y has dado en el punto clave. Un directivo del IBEX no es empresario. Es un ejecutivo, claro, un alto ejecutivo con una muy buena preparación. Y en muchos casos, como bien tú sabes, uno de los dramas de este país es que en determinadas empresas, en determinados niveles, existe lo que se llaman las puertas giratorias, que siempre hemos denunciado, que muchas veces no son ejecutivos ni siquiera, porque hay veces que son, hay muy buenos ejecutivos políticos en este país, pero claro, son gente recomendada por ciertas administraciones para que tengan un gran puesto una vez finalicen su etapa política. Eso es lo que se llaman los conseguidores de toda la vida, y que están usurpando el puesto o el puesto de trabajo efectivamente de ejecutivo bien preparado. Eso es importante. Y luego, aparte, efectivamente, la clave está entre un pequeño empresario y un gran ejecutivo, en que ese pequeño empresario, ese pequeño autónomo, que aunque tenga solo una nómina o la propia suya siendo autónomo, está manteniendo una estructura empresarial a base de jugarse su patrimonio. En muchos casos, los altos ejecutivos de este país, no, salvo las acciones que tengan por los stock options que le corresponda o por los pactos que tengan con su empresa, no se juegan nada más que esa participación, esas pequeñas participaciones. Pero el empresario de AP, el que tiene un pequeño taller, el que tiene una pequeña tienda, un comercio de hostelería, ese pone su patrimonio, porque en el caso de que el proyecto empresarial que dirige, desgraciadamente, como en este país tampoco se ayuda a la pequeña empresa, tienda a fracasar, se juega su casa, su vivienda, sus ingresos, no solo los presentes y pasados, sino los futuros, con los embargos salvajes que hace la administración pública y los acreedores. Por lo tanto, emprender en España sí que es un ejercicio de alto riesgo, director. Es un ejercicio de alto riesgo. Porque es verdad que, como tú bien señalas, al auténtico empresario, venga, y le voy a dar un poco también a los sindicatos, que bueno, si fueran dignos de tal nombre y defendieran los derechos de los trabajadores, tendrían todos mis respetos. Pero como no son más que vulgares come gambas, y lo repetiré mucho porque ayer, buscando otra información, me volvió a pasar por delante este vídeo reciente de Pepe Álvarez, el de la Pasmina, el de la UGT, reaccionando de forma iracunda y agresiva y perdiendo los estribos porque les llaman come gambas. Pero tíos, si sobre todo en Andalucía os gastabais el dinero de los parados en gambas, en marisco, amén de otros en putas y cocaína, ¿no? Recuerdo que Juanma Moreno, Bonilla, cuando, bueno, pues con la primera campaña en la que llegó gracias al apoyo de Vox a San Telmo y tenía todavía, bueno, pues ciertos arrestos y cierta sangre en las venas, empezó su campaña electoral frente a la puerta del Don Ángelo, que por lo visto es el puticlub más famoso de toda la comunidad autónoma andaluza, porque es que era como la casa del pueblo, es que se reunían allí, coño. Por eso cuando algunas veces nos dicen, sois unos bárbaros, hombre, cuando calificáis, yo nunca lo he calificado así, pero bueno, pues porque no me ha cuadrado a mí, pero no tendría inconveniente en hacerlo. En la sede del PSOE, como el puticlub de Ferraz y tal, dice, pues si el Don Ángelo era la sede del PSOE de Andalucía, bueno,
Bueno, pues digo, los sindicatos que no defienden los derechos de los trabajadores, mientras que el empresario, si la empresa quiebra, como tú bien sabes, Ángel, pues respondes, como tú bien has dicho, con tus bienes pasados, presentes, futuros, lo que tengas, lo que haya, lo que te puedan pillar, lo que esté a tu nombre, y lo que no, lo que esté por venir a tu nombre, mientras que el trabajador se va al Fondo de Garantía de Depósitos, que siempre le va a cubrir, si no todo, por lo menos una parte, los sindicatos que están liberados, trabajan 2 horas diarias, los más vagos, los más inútiles, los más sectarios, tal vez por eso se alojan allí y a esos no se les puede tocar, y estos señores, a pesar de quebrar grandes empresas, y voy por piedad y por no meterme en más líos, a no citar, pero incluso hasta bancos, pues encima, después de haberla quebrado, se llevan su bonus y se van a otra cosa, tío. Mientras que el español de a pie, como bien dice nuestro querido Eduardo García Serrano, paga, calla, traga y eso sí vota. No, y ten en cuenta una cosa, que es todo para que lo sepa toda audiencia. La gente, los sindicalistas en las empresas son los últimos en salir de las empresas, es decir, cuando se producen ERES o ERTES, que efectivamente, desgraciadamente, muchas veces por la actividad empresarial y por la masividad de tasas impositivas que hay en este país, hay empresas que desgraciadamente tienen que reducir personal a los últimos, porque eso la ley y eso así lo recoge, que se les puede cesar o que se les puede reducir jornada o que se les puede mandar un ERTE, son aquellos representantes sindicales que muchos de ellos, como liberados sindicales, no han pasado por la oficina desde que firmaron el primer contrato. Hay casos sangrantes en la administración pública y en empresas privadas, que no solo en la administración pública, en que hay sindicales que han aparecido en la empresa en los últimos 10 años 5 veces. Eso es un cáncer que en este país muchas veces, y como bien decías tú, si hiciesen un trabajo correcto en defensa de los derechos de los trabajadores, pues tiene que haber una contrapartida y un contrapeso, ¿no?, a la actividad empresarial, y eso es legítimo y yo creo que es positivo. Ahora, el abuso que se ha hecho en España en los últimos 40-45 años de esa casta sindical que lo único que provee son prebenditas, arreglos y colócame como agencia de colocación a esta persona porque si no te voy a meter en un lío a la empresa. Yo eso lo he sufrido, lo he vivido en empresas mías, en empresas cuando he trabajado para otros proyectos empresariales. Es una auténtica mafia siciliana. Eso, si no se corta de raíz, pues se aboca a lo que aboca, pues a la destrucción de la iniciativa privada, que es el motor de la economía española. Tenemos que tener en cuenta, Eurico, como dato, que en los últimos 3 años el 70% de los puestos de trabajo creados en este país vienen de la administración pública. Así es. Vienen de la administración pública no porque la iniciativa privada no tenga ganas de hacer cosas, es que tanto los costes como la normativa salvaje, como la aplicación de medidas de igualdad, de derechos de minorías, etcétera, 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 ahora mismo que una persona se atreva a contratar a otra, eso no ya es un ejercicio de alto riesgo, eso es un suicidio prácticamente asistido. Tarde o temprano, con las tasas además de absentismo que hay en este país, está abocado a ahogar un proyecto empresarial. Por eso la iniciativa privada cada vez tiene menos peso. Pero yo creo que esto es una medida que está en la Unión Europea, porque ya no lo digo a nivel español solo, esto es a nivel Europa, está muy extendida y es un modus operandi que la Unión Europea quiere fomentar, ¿no? Es decir, que cada vez dependamos más de la administración, porque al depender más de la administración, pues más forma tiene el Estado de decirte qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer. Si ellos son los que proveen de empleo, pues tienen al público cautivo y, por lo tanto, el votante. ¿Ese es el drama que va a tener Europa? Bueno, pues es el drama que estamos teniendo en los últimos 40 años. Además, esas iniciativas europeas cada vez son más sangrantes. Hablabas tú antes del campo. El campo español está abocado a la desaparición. Sí. Que la gente no se haga cruce diciendo no, porque la gente, el sector primario en España tiene mucha fuerza porque hay muy buena gente, muy buenos empresarios, muy buenos agricultores, ganaderos, pescadores, etcétera, etcétera. Pero como está planteado el sistema globalista con la Agenda 2030 a máximo poder, el sector primario en España le quedan 20 años a lo sumo, pero 20 años de desaparición. Es tremendo. No hay más. Es tremendo. Lo que está pasando en este país es tremendo. Y en el continente. Ahora veremos a ver, porque son movimientos políticos, muchos países, salvo el nuestro, sospechosamente, están tomando nota y están intentando
bueno, pues darle la vuelta a la situación, pero a nivel político esperemos que dé tiempo, porque la verdad que no se augura un buen panorama para el sector primario y el sector industrial. Ahora mira, la Volkswagen quejándose que en Europa, el grupo Volkswagen exigiéndole al gobierno que invierta en cargadores eléctricos, porque claro, es muy bonito decir que apostamos por el coche eléctrico y no hay cargadores para los coches eléctricos, claro. Y el gobierno no se encarga de proveer de suministro, primero energético y luego de cargadores, porque no se ponen cargadores no porque cueste mucho poco, es que no hay capacidad de producción de electricidad para esos cargadores con el mix energético que tenemos en este país. Es todo un despropósito que luego encima eso va a repercutir en las inversiones de estos grupos empresariales en España, en las plantas que tienen repartidas por toda la geografía española. Bueno, estamos viendo estos días cómo se sigue también pues expulsando a las filas del paro a muchísimos trabajadores de grandes plantas, como tú estás diciendo muy bien. Este fenómeno que piadosamente algunos eufemísticamente llaman ya desde hace años la deslocalización, se sigue produciendo y lo que te rondaré, Morena. ¿Quién va a querer invertir o quién va a querer apostar por un país con la desconfianza que genera España, su gobierno social comunista y con la inseguridad jurídica, sobre todo, que mañana te cambian, como tú bien sabes, pero esto vale para un grande y vale para un pequeño o para un mediano, te cambian las reglas de juego, te cambian el marco normativo y te puedes ir a la mierda, porque tú has hecho un plan de negocio, has hecho un diseño, has hecho una hoja de ruta, contando con unos parámetros legales, haciendo unas expectativas, no a 6 meses ni a un año, a 2, a 3, a 5 años, te lo cambian todo y te quedas colgado de la brocha, literalmente. Eso se dio, tú te acordarás, porque es que los socialistas son muy especialistas en crear normativa y luego no dotarlo de presupuesto para empezar. Correcto. Y luego no de aplicarla correctamente. Eso es su máxima, es un mantra que tiene el socialismo en este país, y como desgraciadamente en los últimos 45 años han gobernado el 80% del tiempo, pues hay normativa que se queda obsoleta. La cantidad de gente que se arruinó, Eurico, con la ley de Zapatero energética de las inversiones en energías renovables, que luego, bueno, como no había dinero para pagar a toda esta gente que generaba energía renovable, pues arruinó, pero no solo a grandes empresas, que también, sino a pequeños inversores que habían metido sus ahorros porque habían prometido el maná caído del cielo a través de molinillos de viento y placas solares. Esos efectos todavía se siguen pagando, pero es que encima nos siguen metiendo en más. Eso sí, nuestros socios franceses de la Unión Europea siguen construyendo centrales nucleares en la frontera española para que, por si acaso pasa algo, nos llegue bien toda esa tormenta nuclear, pero nosotros seguimos apostando solo y exclusivamente por los molinillos de viento y las placas solares, los cuales además está viendo los efectos perniciosos en la naturaleza. Pero claro, hablar de eso es ser un negacionista, un troglodita empresarial, bueno, no es más que la decadencia de este país sumida en políticas que nos van a llevar a la ruina económica y social. Pero bueno, también te digo una cosa, Eurico, cuando llega el momento de las elecciones, salvo que los últimos recuentos y el fraude electoral se pueda demostrar o no, es lo que está votando masivamente la población, con lo cual debe ser que el pueblo español le gusta la fiesta. Eso es lo preocupante. Cierro contigo, y ayer también recordé la cita en la retaguardia, cierro contigo con una cosa que le leí ayer en el Español a Juan Soto Ibars, que me pareció de puro brutal y certera, me pareció brillante. Pedro Sánchez es un tipo que, un suponer, si sale mañana a la calle y empieza a disparar indiscriminadamente, la gente le seguiría votando. ¿Es así? No, yo solo llevo diciendo años. Pero escucha, pero es que la hooliganización de la política, la tribalización de la política en este país está llegando a esos extremos. Ahora mismo ya no es ser de un partido político por un ideario, sino por identidad, que ese es el drama de este país. O sea, que tú te identifiques con un partido como si fuese tu tribu, tu familia, eso lleva a los efectos que llevan. Eso efectivamente, como bien decía Juan Soto Ibars, que yo se lo he dicho hace mucho tiempo, si ahora mismo se le ocurre a este señor ir por Gran Vía matando gente, habría gente que le aplaudiría porque diría, hombre, si lo ha matado será por algo. Sí, porque serán unos fascistas, pues bien matados están. Seguro, está bien matados y poco se ha llevado por delante. Ahí y poco debemos hacer, mucho más. Nada más que denunciarlo en medios como este, ¿verdad? Denunciarlo en medios como este, que hasta... Lo que nos dejen, también te digo, porque ya con la nueva normativa, Eurico, tú estás en primera línea de fuego para que vayan a por ti.
Ya te digo, pues ¿Eres como consciente de ello? pues primera línea de Falange. El primero se viene, siempre lo digo y lo hemos hablado mucho. Por cierto, esta tarde triunfáis porque estamos a martes, cuando nos vean nuestros espectadores, a partir de las 5, como siempre, hora muy taurina, las tertulias de Ardemans. Como muchas veces hablamos con el gran Eduardo García Serrano, el primero se viene a hacernos compañía al infierno. Del segundo a lo mejor ya no salimos, o del tercero, pero el primero, ¿cómo era aquello? Primera línea de Falange. Y si nos llaman a las 5 de la mañana, pues y no es el lechero, que ya el lechero no va por las casas, como decía Churchill, me parece, pues ya sabes que no puede salir a abrir con la mano abierta, por si acaso. Pero bueno, esperemos no llegar a esos extremos. Don Ángel de la Rúa, como siempre, un placer y una satisfacción. Te veo muy pronto, amigo, cuídate mucho y hablamos también para todos nuestros amigos y espectadores dentro de unos días. Te envío un abrazo, Ángel. Un abrazo, Enrique, hasta luego. Un abrazo grande, Ángel de la Rúa. Gracias también a todos vosotros. Mañana más y mejor en Generación Euro. Hasta mañana.